Es el día de la visibilización del autismo. No, el día de hoy tenemos justo una charla, mesa de diálogo. Está Alex, está Margaret, nos iba a acompañar Blue, me imagino que tuvo unos problemillas por ahí, pero bueno, como lo dijeron nuestros anfitriones, pues además de colaborar con ellos, pues también nos dedicamos como por nuestra parte, cada uno a hacer activismo a nuestra manera, ilustraciones, con el blog, con la página de YouTube, la página de Margaret. Entonces, en esta ocasión, pues son algunas breves, muchas preguntas que iremos respondiendo. Será como justo así la charla de nuestras experiencias en lo que respecta a estar dentro del espectro. Entonces, lo primero, y la pregunta quizás que no, muchos no sepan, o si lo saben, siempre es bueno recordarlo, es ¿qué es el autismo? Y para eso, Alex nos va a ayudar. Bueno, a grandes rasgos, el autismo es una condición, no enfermedad, no trastorno, es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por una serie de complicaciones, bueno, más bien una serie de características, por ejemplo, problemas sensoriales, es decir, la mayoría de las personas dentro del espectro autista percibimos los estímulos sensoriales hipo o hiper, es decir, los percibimos demasiado o los percibimos muy poco, entonces esto interfiere en nuestro día a día. También puede llevar a algunos problemas de tipo social. ¿Por qué? Porque nos cuesta un poco la interacción social. No es algo que decidamos o que nos propongamos, simplemente tenemos algunos problemas de interacción social. Dependiendo del grado en el que nos encontremos, podemos ser verbales o no verbales, podemos interpretar o no interpretar el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, los gestos. Podemos llegar a ser personas muy literales. Entonces, el espectro autista en sí comprende muchísimas cosas y la mayoría de las personas lo percibe como algo lineal, como puedes ser autista o puedes no ser autista, o puede ser muy autista, o puedes ser muy autista, puedes ser medio autista y puedes ser muy poco autista, y la verdad es que no es así. Justo por eso las clasificaciones de autismo han ido cambiando. Antes se hacía esta separación de autismo y síndrome de Asperger, dándole el peso a la funcionalidad. Entonces tú eres más funcional, entonces tienes Asperger. Tú no eres funcional, entonces eres autista, pero al darle la carga a la funcionalidad, pues de plano primero estabas dándole una posición negativa al autismo, porque entonces los autistas no funcionan y los Asperger sí. Y la verdad es que justo como no es lineal, las personas dentro del espectro nos vamos moviendo en diferentes niveles. Hay personas dentro del espectro que tienen muchísimas complicaciones sociales, pero lo sensorial no les genera ningún problema. Otros tenemos muchas más complicaciones sensoriales, pero lo social lo podemos manejar un poco mejor. Y sí, están las personas autistas no verbales que requieren un poco más de apoyo. Entonces, esta nueva clasificación se hace con base en el apoyo que la persona necesita y no con base en una funcionalidad, que al final es un concepto completamente subjetivo. Perfecto. A base de esto, pues entonces viene la primera pregunta, que sería en nuestra vivencia dentro de este espectro, ¿qué características o qué señales identificamos desde una primera instancia o exteriores, llámese familia o amigos, en cada uno de nosotros, que hicieron que justo estemos dentro del espectro? Y pues es como lo que les decía Alex, esto varía de persona a persona. Entonces, Margaret, ¿nos podrías compartir tu experiencia en ese sentido? Repíteme la pregunta. ¿Cuáles serían las señales que notaron en tu familia o que notaste o que se notaron, no sé, en el momento de que alguien te diagnosticó respecto a la manera de percibir las cosas? Bueno, pues yo me sentía diferente. Tengo hijos autistas también. Entonces me identifiqué mucho porque en el manejo de mi hijo había cosas que no me gustaban, cómo lo trataban. Entonces yo me sentía muy empatizada con él. Y yo decía, pues bueno, lo entiendo demasiado. Pero poco a poco me fui identificando y
en el mismo centro donde asistía me identificaron también. Entonces empiezo como que a hacer una retrospección a mí misma y digo, pues, o sea, yo no aceptaba, ¿no? Yo decía, pues no, o sea, yo no estoy en el espectro. Pero es normal esa negación que sientes al identificarte. Entonces, pues se me dio que pude ser valorada por especialistas, sí y pude recibir un diagnóstico oportuno y sí se conectaron muchas cosas, sí hicieron clic lo que yo sentía con lo que me decían y pues creo que así fue. Ok. En este caso, ese diagnóstico, ¿a los cuántos años se lo dieron? Fue hace 3 años. ¿Y cómo te sentiste en que Eh, fuera justo en ese tiempo, en ese momento? al recibir el diagnóstico yo sentí paz, o sea, porque sinceramente yo pensé que tenía un trastorno mental. eh, Trabajaba en esa área, entonces yo decía, no, pues tengo un trastorno mental, necesito un diagnóstico de mi trastorno mental para tener un tratamiento, pero recibía terapias y no me mejoraba nada. Entonces, al recibir el diagnóstico ya después, sinceramente yo me esperaba un trastorno bipolar, un TLP, algo, y dije, bueno, pues si tiene tratamiento lo voy a tomar, pero pues resultó ser espectro autista. Entonces sentí paz, ¿no? Dije, va, bueno, va, que me digan, qué dificultades tengo para yo poder trabajar en ellas. Y sí, pues sí me cayó muy bien el diagnóstico. Lógicamente, pues entras en un duelo de ti misma, ¿no? Aún aceptando tu diagnóstico, caes en duelo, que es la lucha de la aceptación de por qué soy así, por qué nací así, por qué no me dijeron antes, por qué no tuve apoyos en la niñez, etcétera, ¿no? Ahorita ya 3 años del diagnóstico ya estoy bien, acepto bien mi diagnóstico, tengo conocimiento de, pues, de mi espectro autista, entonces me ha beneficiado más de lo que esperaba. Ok. Y en este caso, dentro del espectro en el que tú te encuentras, bueno, dentro del espectro autista, ¿cuáles serían tus, no sé, por ejemplo, tus sensibilidades o las cuestiones hipo o hiper? Tengo de las dos. Yo creo al ser el espectro compartimos hiper e hiposensibilidades. No podría decir tengo más hiper en estos aspectos y hipo en otros. Creo que es pues una gama, ¿no? Tengo tanto hipersensibilidades como hiposensibilidades. Ok, gracias, Margaret. Me parece muy interesante lo que dice, justamente por este sentido del recibió el diagnóstico y sintió alivio, Sí, que creo que es algo que al menos yo compartimos también. compartimos. Entonces, pues, la pregunta igual va para ti. ¿Qué onda con tu diagnóstico y cuáles son las señales? Pues mi diagnóstico también llegó bastante tarde, llegó prácticamente hasta la universidad y justo fue por llegar con síntomas depresivos y sí, tenía una depresión, pero mi terapeuta tuvo a bien investigar un poco más qué había detrás de esa depresión y pues detrás había como pues un problema de relaciones, entonces al ir escarbando fue como me pudo ubicar. En ese entonces sí recibí el diagnóstico de síndrome de Asperger, pero pues ya ahorita es un diagnóstico que va en desuso, entonces justo por eso desde que se hizo el cambio yo empecé a ubicarme, ok, sí, el diagnóstico fue ese, pero al fin y al cabo en este momento estoy dentro del espectro autista, siempre fue así, solamente se cambió la clasificación. Y pues con el diagnóstico vino también obviamente mucha paz y este proceso de retroceso de las señales siempre estuvieron ahí, ¿por qué nadie las vio? ¿Por qué yo no las vi? ¿Por qué Nadie me dijo. ¿Por qué nadie me dijo nada? Entonces, por ejemplo, yo sí, haciendo como este ejercicio de memoria, recuerdo episodios de niño, pues se me crió como hasta cierto punto de niño consentido, o sea, se me proveyó de todo lo que necesitaba, no tenía muchas complicaciones en la infancia. Entonces, al entrar al preescolar, resentí
este cambio de un ambiente tranquilo, silencioso, pacífico, a envolverme en los estímulos. Entonces, para mí los niños del preescolar eran demasiado ruidosos y yo no entendía por qué los otros niños no se daban cuenta de que estaban haciendo mucho ruido, y llegaba a ser hasta cierto punto sí doloroso. Entonces yo iba con la maestra y es que me duele el dolor. Me duele el sonido, perdón, me duele el sonido. Ay, no seas ridículo, ¿cómo te va a doler el sonido? No seas payaso. Entonces, en mi preescolar no estaban sensibilizados con esto. Entonces, cuando yo expresaba que me dolía el sonido de mis compañeros, que la ropa me picaba y era demasiado molesto e insoportable y no me permitía concentrarme o cosas de ese estilo, no se le prestaba mayor atención. En mi casa, pues justo era el niño bien portado, callado, que podía pasarse 5 horas leyendo el mismo libro 10 veces, y para mi familia esto era completamente normal. Cuando no podían identificar que tenía un interés específico con ese libro o con ese tema, y no era realmente común para un niño de mi edad estarme embebiendo en esos temas o focalizar tanto mi atención en esas cosas, pero para ellos era normal. Al final no daba lata, no causaba ningún problema. Entonces nunca hubo necesidad de llevarme a una evaluación o con un psicólogo hasta la adultez, en la que ya todo empezó a cuadrar. Entonces veo la lista de características, esto me pasaba, esto también y esto también. Y justo yo no tenía en ese momento las herramientas para darle una explicación. Y cuando esta explicación llega es, entonces todo es por esto. No, o sea, no estoy loco. Tiene un sentido que me esté pasando todo esto, y no solamente soy yo exagerado y caprichoso como mucha gente me lo hizo creer. Y en ese caso, de las señales que dijiste, esto me pasaba, ¿cuáles serían esas cosas que te pasaban? Pues, por ejemplo, el ejemplo de que al entrar al preescolar los estímulos sensoriales eran demasiado para mí. Entonces yo llegaba a tener crisis de llanto que el mundo interpretaba como berrinches, y no era un berrinche, realmente yo estaba experimentando dolor físico por ese exceso de ruido, por esas luces intensas, por la sensación de la ropa en la piel, y para ellos era un berrinche, pero al final me di cuenta que lo que había tenido era una crisis por sobrecarga sensorial, y la única manera o herramienta que yo tenía para expresarlo, porque no tenía manera de expresar mis emociones o pensamientos de alguna otra manera más estructurada, era tirándome al piso y llorar, porque era como la herramienta que tenía. Y ya al crecer un poquito más, tipo finales de primaria, principios de secundaria, justo se hizo muy evidente para mí que no podía relacionarme con mis compañeros. Y no es que no quisiera, yo realmente tenía es que quiero hacer amigos, es que quiero hacer amigos, pero no sabía cómo acercarme. A la fecha no sé iniciar una conversación, me cuesta muchísimo, a pesar de que tuve justo dentro de lo terapéutico entrenamiento en habilidades sociales, todavía me cuesta muchísimo establecer estas interacciones, y en buena parte es porque me cuesta interpretar al otro. Yo puedo ver a una persona, no sé, con lo que los demás reconocerían con rostro enojado, y yo no veía este enojo. Entonces yo me acercaba porque yo no reconocía el enojo, y la respuesta que tenía del otro era negativa, o tal vez conseguía acercarme un poco más y me contaban algo serio, y yo al no entender la seriedad del asunto me reía, entonces quedaba como maleducado. Entonces veía a alguien llorar y yo no me daba cuenta de que estaba triste, entonces no podía hacer ay, tranquilo, no pasa nada, vas a estar bien, porque ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba pasando la otra persona. Pero en el momento en el que si alguien me dice, ok, estoy triste, entonces sí, puedo empatizar a ese nivel. Tal vez no me dé cuenta viéndolo, pero si la persona me lo transmite, entonces ya es un poquito más sencillo acercarme e interactuar de este modo. Ok. Ay, de mí que les puedo contar escucho a Alex y siento demasiadas semejanzas por ahí. Igual, lo mío fue hasta la universidad, ni siquiera hasta la universidad, yo creo que ya había egresado, y fueron acercamientos desde otros temas, y de repente empezaban a encajar esas cosas en este acompañamiento terapéutico, y resultó que pues mira este espectro, mira estas señales, mírate tú. Y yo lo dudaba mucho
sobre todo porque para mí era, eh, al inicio, para mí fue como no, han de ser otras cosas, han de ser cuestiones emocionales, han de ser cuestiones hormonales, no, eso cómo podría pasarme. Pero ya viendo la historia de vida, irnos a la infancia, es como, desde ahí había esas cosas, había esas características. Y igual con Alex me pasaba para mis papás, era, pues es un bebé tranquilo, es un niño tranquilo, es que se enfoca en su tarea, es que le gusta mucho eso y pues solo se pone a leer y no es berrinchudo y no grita y es callado y no le gusta jugar con los demás, entonces es tranquilo. Y en la escuela las profesoras eran como de, es que se porta bien y los demás hacen escándalo, pero ella no. Pues sí, no, porque no sabía qué estaba pasando en el mundo. Lo inmediato era pues tu tarea y tus libros y enfócate en eso. Y me enfocaba tanto que era en lo que me gustaba que pues ahí desbordaba mi atención. Y fuera de eso, pues estaba en la escuela y no sabía por qué gritaban o por qué se reían de si no se reían y por qué actuaban como actuaban. Y al mismo tiempo el ruido era un choque sensorial que a mí me dolía. Quizás yo no hacía más que hacer justo estas explosiones de llanto, yo me cerraba y menos hablaba. Y conforme fui creciendo, supongo que de cierta forma tuve apoyo en este proceso porque estaba mi hermana. Entonces ella trataba de llevarme a algunos lugares y decirme, mira, esta persona se ve que está así, cuando estés con alguien que está comportándose así, quiere decir esto y esto. No sé si ella se habrá dado cuenta, según ella actualmente dice que sí, pero de cierta forma ella me ayudó a formar un speech en mi cabeza que hizo más sencillas las cosas cuando ya estaba en la prepa o en la universidad, y era el saber más o menos cómo tenía que actuar, pero no lo entendía completamente. Cuando llega el terapeuta y dice, pues estas eran las señales y esto es lo que te sucede, también una parte fue como, ok, entonces no estaba mal en este sentido, no estaba loca, ¿no? No me pasaba algo malo, solo funcionó distinto. Y fue a partir de ahí de tratar de entenderme y darme chance de esto me pasa y es por esto y esto me duele. Entonces vamos hacia la pregunta que les hice de las cuestiones y las señales, además del ensimismamiento, pues son cosas como el ruido, que sí duelen, que hay frecuencias que no aguanto, hay veces hay crisis sensoriales en las que terminaba llegando aquí y solo quería silencio y envolverme y sentía que todo abrumaba demasiado. El ritmo de la escuela nunca lo soporté, pero lo sobrellevaba. Pero yo creía que era pues que así le pasaba a todo el mundo, que pues, cualquiera se estresaba y se ponía mal y se ponía a llorar, pero tenía que sacarlo adelante, a cualquiera le pasa, ¿no? Eso decía mi cabeza. Tuve que en este proceso pues ir aprendiendo cómo manejar todas esas crisis. El entender mucho sobre el tema ayudó a entenderme y darme chance de todas esas cosas. Eso. De ahí, hablando justamente sobre esas señales, sobre lo que sentimos y sobre los diagnósticos, también hay que notar que en su tiempo, si no es que todavía sucede, llega a haber tratamientos pseudocientíficos o medicina alternativa que intenta curar el autismo. ¿Te ha pasado, Margaret? Sí, sobre todo de niña y no, también de adulta con mis papás, mi mamá en especial. Había veces que, pues ya saben, el chochero, el hierbero, el chuchito que trae no sé qué medicinas en no sé qué país, y yo nunca acepté nada. A veces tenía características que no tenían explicación médica porque pues era autismo. Entonces, al querer encontrar cura a esas características, pues mi mamá, ¿no? Más que nada me quería llevar les digo, pues no, vamos con unos chochos porque se te va a quitar eso. Pero pues no, yo soy muy escéptica, creo que siempre lo fui. Y yo creo eso me ayudó a no entrar
en este mundo de las pseudociencias y charlatanerías. Y aparte, pues, estando en el ámbito médico menos, o sea, porque sí soy muy científica en ese aspecto. Este, busco siempre que tenga algo sustento científico y no me creo mucho de las pseudociencias. Eso es No muy soy bueno. presa, ajá, no soy presa de las pseudociencias, la verdad. Ok. ¿Tú, Alex? Creo que una de las ventajas que tuvo el diagnóstico tan tardío fue que como no había un diagnóstico, tampoco había una percepción de algo que curar. Entonces, lo más que recuerdo es que justo con estas crisis de llanto, me ponía una hoja de ruda porque se supone que no sé qué espíritu se te metía y por eso hacías el berrinche, y lo que hacía la hoja de ruda era sacar el espíritu, entonces era algo completamente científico y al final no era lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba es que alguien me explicara por qué todos esos estímulos estaban doliendo y que me diera alguna alternativa para que no dolieran. Entonces, afortunadamente no pasé por ahí. Justo tuve también la fortuna de que cuando llega el diagnóstico ya de adulto, fue desde una perspectiva cognitivo-conductual y fue lo que se me ofreció. Un seguimiento, nunca se manejó la palabra cura, fue un, ok, pasa esto, yo te puedo brindar herramientas que te van a ayudar a que todo esto lo sobrelleves un poco mejor. No te va a curar, no te va a cambiar, esto es lo que eres, pero te va a ayudar un poco a que lo manejes de mejor manera. Y entonces, justo por el lado de lo sensorial, me enseñaron técnicas de relajación para que en el momento en el que yo tuviera una crisis pudiera, pues, justo enfocarme, técnicas de aterrizaje, para que lo sensorial no fuera tan fuerte o perceptible, entonces no cayera justo en esta crisis de llanto o de ira, o incluso hubo un periodo en el que fueron autolesiones. Entonces ya este acercamiento desde lo conductual pues me ayudó muchísimo. Por la parte del entrenamiento en habilidades sociales, tampoco hubo un objetivo de vamos a ayudarte a que finjas ser neurotípico. Vamos a ayudarte a que desde tu neurodivergencia puedas relacionarte con tu entorno, con las personas, con los compañeros, o con las personas que tú decías en general. Entonces fue algo que yo agradecí muchísimo, que nunca se me patologizó a ese grado de estás enfermo o no eres funcional o vamos a buscarte una cura, sino siempre fue darte herramientas que te ayuden dentro de lo neurodiverso a relacionarte neurodiversamente. Ok. ¿Contigo, Rubén? Yo realmente no me enfrenté a pseudociencias o medicinas alternativas y creo que en parte es justo por el diagnóstico tardío. Aún así, yo quiero pensar, porque mis padres nunca han sido como que les llame la atención o consideren que es creíble las cuestiones de medicinas alternativas. Entonces, si en su momento hubiese notado algo que los hubiera llevado al psicólogo y hubiera habido un diagnóstico en ese tiempo, no creo que hubieran dado chance a esas cosas. Sobre todo mi mamá, que sí era medio, se panicaba en general con enfermedades. Entonces, que también es algo que agradezco de haber tenido el diagnóstico tarde, porque no sé cómo se hubiera sobrellevado ese asunto en el núcleo familiar. No sé qué tipo de apoyo o asimilación hubiera habido de parte de mis papás, o si me hubieran mantenido encerrado en este sentido de es que no puede, es que si tiene esto hay que cuidarlo, es que nunca va a poder desarrollarse. Y eso nos lleva a otra pregunta de dos, sobre todo, complicaciones que llegamos a tener en ámbitos escolares o sociales en general, y pues la cuestión de los padres de familia y lo que creen acerca de sus hijos. Entonces, vámonos con primero vámonos con la primera, que sería, por ejemplo, con Margaret, ¿qué complicaciones tuviste socialmente o en ámbitos escolares debido a estos rasgos autistas? Uy, demasiadas. Por ejemplo, hablando del diagnóstico, cuando lo recibí a mí me enojó mucho porque no lo recibí en la infancia. Yo decía, pues es que porque mi mamá no me vio, o sea, tenía muchas dificultades y porque no me llevó al psicólogo. Fue mi negación, ¿no? Esa. Pero ahorita ya digo, pues estuvo mejor, o sea, hubiera sido una niña muy sobreprotegida, a lo mejor, no hubiera estudiado, no hubiera hecho una carrera. Entonces, por ese lado, pues sí agradezco que haya sido en la adultez el diagnóstico, porque ahorita veo los niños diagnosticados en la infancia
y le cierran las puertas en las escuelas. Entonces yo digo, pues me salvé de todo ese estigma. Y por ejemplo, yo en la infancia, pues sí tuve muchas complicaciones, sobre todo en el ámbito social, no socializaba nada. No hablé, sabía hablar, pero yo no quería hablar. Tuve mutismo como hasta el tercer grado de primaria. Entonces recuerdo que las quejas a las maestras eran de que no hablaba, no participaba, no interactuaba. En los recreos me gustaba estar sola, tenía mucho rechazo a los trabajos en equipo, me encerraba, ¿no? Y yo así era feliz, no me gustaba estar cerca de los niños, me gustaba verlos de lejos nada más. Pero em, notaron esas dificultades y recuerdo que era lo que le decía a mi mamá, ¿no? Es que es inteligente, es disciplinada, es perfeccionista, pero el único problema es que no habla. Y así crecí, ¿no? Que no hablaba y no hablaba y me decían, es que es muda, o sea, no, ¿qué tiene? Entonces, otro problema, otra complicación es que era zurda. En ese entonces, la surdez estaba muy etiquetada también. Creo que en ese tiempo de todo el colegio yo era la única zurda. Entonces, eso también fue un problema porque no tenía madurez en escritura, me daban apoyos, tuve dislexia, discalculia, y no sé sinceramente cómo logré superar la discalculia y la dislexia, o sea, porque ahorita escribo bien, me gustan los números, me acuerdo que hacía los números volteados, las letras volteadas, batallé muchísimo, muchísimo, batallé horrible, pero yo misma me proponía metas, o sea, así de niña, y decía, no, pues voy a escribir bien el 2 porque lo escribía todo volteado. Entonces, creo que no me llevaron al psicólogo porque también en ese entonces llevar a un niño al psicólogo era de que estaba loco, allá por los 80 y tantos, 90 y tantos, vaya. Entonces mi mamá nunca aceptó ayuda de un psicólogo para mí, decía, no, o sea, ella es perfecta, ella no tiene nada. Entonces yo creo que eso también me ayudó, ¿no? Aparte de la dureza de mis papás, de decir, tú no tienes nada y tú vas a poder. Y pues aquí estoy, sí pude. ¿Tú, Alex? Pues me reflejo mucho con Margaret, justo en este sentido de que al no haber tenido el diagnóstico, agradezco justo no haber tenido toda esta sobreprotección. Entonces mi paso por la escuela, salvo por lo sensorial, fue más o menos amigable. Justo uno de mis intereses específicos sí era la lectura, la literatura. Entonces aprendí a leer y a escribir un poco más joven que la media. Entonces eso me ayudó muchísimo a encontrar gusto y pasión en la lectura. Entonces siempre fui como que el estudiante de 10, de buenas calificaciones. El problema principal, bueno, eran dos problemas principales. Uno era que terminaba las cosas demasiado rápido, entonces como ya no me estaba enfocando a la actividad, comenzaba a percibir otra vez las cosas, entonces me ponía inquieto, me ponía nervioso, los estímulos empezaban a abrumarme. Entonces ahí sí fue mucho como también de parte mía de tengo que aprender a controlarme. Entonces lo que hacía regularmente era no garabatear, sino literalmente hacer cubos o figuras geométricas en mis cuadernos para enfocarme en algo y así ya poder seguir ignorando lo sensorial. Y otra cosa con la que lidiaba bastante fue con la manera en que algunos profesores daban las indicaciones. A mí me cuesta mucho seguir indicaciones que no son completamente claras desde niño. Entonces, si la indicación que me estaban dando no era como al pie de la letra, clara y concisa, yo no entendía y eso sí hacía que algunos ejercicios no los hiciera como satisfactoriamente. Por ejemplo, hay un recuerdo que tengo muchísimo de un examen donde la consigna era lee las siguientes preguntas y te ponían 10 preguntas. La consigna era esa. En ningún momento decía lee las siguientes preguntas y respóndelas de acuerdo a tu conocimiento o decía, lee con atención las siguientes preguntas. No decía responde, no decía contesta. La única indicación era leer atentamente todas las preguntas. Entonces yo leí atentamente todas las preguntas, me quedé con la vista fija en el examen y
La maestra, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Hay algo que no entendiste? No, maestra, todo bien. ¿Y por qué no respondes? ¿Teníamos que responder? Pues sí, que no es obvio. Es que aquí dice, lee con atención cada una de las preguntas, pero en ningún lado dice que yo la conteste. Entonces la maestra ya, hasta eso tuvo como cierta paciencia. Ah, bueno, no, es que se refiere a que lean con atención las preguntas para que puedan responderlas, porque luego no leen con atención a las preguntas y responden cosas desatinadas. Entonces tienes que leer atentamente las preguntas y contestarlas. Lo de, es que eso no dice aquí. Bueno, ¿puedes hacerlo? Sí, claro. Entonces ya me puse a contestar el examen. Pero ese tipo de cosas me pasaba muchísimo. Tenían que especificar qué era el ejercicio en sí para que yo pudiera resolverlo. Ya explicado, yo podía resolverlo pues muy rápido, pero si no me lo explicaban correctamente, no podía y es algo que me sigue pasando. O sea, todavía necesito que me den la indicación exacta. Para mí no funcionan los pásame eso, porque ¿qué es eso? O sea, necesito que sí sea muy específico cualquier indicación para que pueda seguirla y eso pues se llevó todavía en nivel universitario. Ya estaba como mucho más habituado a que cuando decía lee con atención regularmente tenía que responder o cosas de ese tipo, pero pues al final sí era complicado. Fui adaptándome, pero eso no quiere decir que no haya sido complicado. Ok. Me encanta, o sea, en el sentido de que te escucho y es como de me da tanta risa porque me recuerdo tanto a mí. Volvemos tuve el acompañamiento de mi hermana o bueno, más que nada de mi mamá en ese tiempo, en las cuestiones escolares, y pues era de, tienes que sentarte y ponerte a leer y hacer tu tarea. Ok, dijo, sentarme, ponerme a leer y hacer mi tarea. Si después de eso no me decía nada, creo que yo me quedaba ahí en el sillón esperando, hasta que se acercaba y me decía, ¿qué pasó? Nada, ya terminaste, ya. Pues si quieres, te bañas o quieres jugar o quieres ver la tele. Y todavía aún ahí era como ¿me estás preguntando eso? Sí, ¿qué quieres hacer? Ver la tele. Ok. Entonces ya la aprendía y ya veíamos algo. Cosas así eran como diario, hasta que entendí como me hice mis rutinas, no es que las pensara de, sí, siempre voy a hacer esto, pero se asimilaron de esa manera en la que era despertar, ir a la escuela, regresar a hacer tarea, bueno, comer, hacer tarea, bañarme, ver tele, ir a dormir. Si algo se me movía del lugar, era como si todo explotara en la vida y el universo. Y no sabía qué hacer, hasta que alguien venía y me decía, ¿qué? Pues es que me dijiste que comiera, pero ahora me dijiste que hiciera esto y yo iba a ir a hacer mi tarea y ahora no sé. Y mi mamá se sacaba de onda, pero creo que nunca le preocupó más allá de, pues creo que no me expliqué bien, o es que estás chiquita, ¿no? Igual por eso. Aún así, pese a no tener ese diagnóstico de niña, hubo esta sobreprotección. No fue más allá del no permitirme salir, que hasta cierto punto fue ventajoso, lo quieres ver así, porque no me gustaba relacionarme con las personas. Y los demás, pues sí me veían así como, es que eres una payasa, es que no te gusta, no quieres platicar, no quieres hacer amigos. Y era como de, pues yo creo que tiene razón, ¿no? Igual y, pues no, pero era porque yo dentro sentía que me costaba. No sabía más allá de, pero ¿qué hago? Me acerco y le pregunto cómo está y cuando me responda que bien y me diga, y tú le voy a decir también que bien y luego que sigue. Y yo trataba de observar a los demás y ver a mi mamá cómo se relacionaba con las personas y ver a mi hermana cómo practicaba con sus compañeros y decir, entonces esto es lo que puedo hacer. Y es lo que les decía en una de las preguntas anteriores, me hice mis pechos para muchas cosas, salvo que algo de plano no quisiera, no me gustara, me volví a encerrar y era, no quiero, y pues a eso añaden los transportes hacia la escuela, pues eran cuestiones sensoriales que sí podían conmigo y ya de dónde sacaba energías para hacer algo más que llegar a encerrarme y dormir porque me sentía mal, ¿no? Más allá de eso, en las cuestiones escolares yo creo que pues los profesores nunca notaron nada, claro, porque al final era de, es callada y hace esto y se dedica y sigue al pie de la letra lo que le decimos
y entrega rápido y quizás después se dispersa porque ya no sabe qué hacer, pero pues es normal, ¿no? Un estudiante que hace las cosas bien. Y amigos, pues tampoco lo notaba porque tampoco es que tuviera amigos porque era muy reducido mi grupo social. Se resumía en tener que hacer equipos porque teníamos que, aunque yo solo me concentraba en el trabajo y ya, para mí era cuando se organizaban y salían, era ¿por qué? ¿O para qué? ¿O de qué forma? ¿Y cómo le voy a hacer? Mejor no me voy a mi casa. Me entraba en pánico. Entonces, retomando entonces ya este tema de en cuanto a lo que nos sucedía o cómo lo interpretaban en el núcleo familiar, hay una pregunta que es muchos padres de familia al recibir el diagnóstico de sus hijos, pues creen que no van a poder tener una vida normal, que yo creo que es lo que mi mamá hubiera pensado, de, ay, pobrecito, no va a poder hacer nada en la vida. Y en este caso, a ti, Margaret, sobre todo a ti, porque tienes hijos, ¿tú qué les dirías a esos padres? Pues que confíen en sus hijos, que no se claven en el pronóstico que les dan los médicos, porque pues muchas veces se equivocan. Yo recuerdo que a mí me dijeron, tu hijo no va a hablar nunca, no va a poder estudiar, no va a poder hacer nada. Pues no, o sea, yo me saqué eso de la mente, le dije, no, él va a hacer todo, o sea, tú no me vas a decir que va a ser mi hijo. Entonces, en ese aspecto de los niños, pues yo les digo que confíen en ellos, que los motiven, que no usen palabras trágicas de, ay, es que mi hijo, pobrecito, tiene autismo y va a quedar como un vegetal, o sea, no. Confíen en ellos y potencialicen esas habilidades que tienen ahí escondidillas, porque nada más desde que te tengan confianza y pues empiezas a pulirlos, empiezas a sacarles todo lo que tienen, son muy inteligentes. Hay veces que les dan coeficiente intelectual bajo y se quedan en eso, ¿no? Ay, es que tiene 90, no va a hacer nada, tiene 80, pero no se fijen tanto en lo que le diga el profesional, confía en tu hijo, no lo etiquetes, porque a veces la misma familia es la que los etiqueta y los hace sentir menos. Entonces, no, o sea, muestra a tu hijo, siéntete orgulloso de que tienes un hijo autista. O sea, no sé, a mí me gusta mucho, me encantan. Me encantan los niños autistas y los autistas. ¿Tú, Alex, qué les dirías? Creo que primero hay que romper con esta idea de que el autismo es una enfermedad, entonces creo que va muy relacionado con eso. Cuando a los padres de familia les dicen, es que tu hijo es autista, lo primero que piensan es, está enfermo. Y lo asocian a la idea que tiene la gente en general de autismo, del chico que no es verbal, que simplemente se balancea. Y de hecho es lo que muchos padres de familia suelen poner de, no, pero mi hijo no es autista porque sí habla y no se balancea. Se Pero esas ríe. solo son, sí, se ríe, sonríe, es empático, te mira a los ojos, dice que me quiere. Entonces hay que romper con esa idea, porque el autismo, justo al ser un espectro, presenta muchas características y tal vez tu hijo no las presente, o tal vez sí, pero al final es un diagnóstico de una condición, no de una enfermedad, no es algo que vayas a tener que curar, ni algo que vayas a tener que atender 24/7. Entonces, si te dicen que tu hijo tiene autismo, pues ahí lo primero es, ok, mi hijo es autista, entonces no tiene una enfermedad, mi hijo es algo, tiene esta condición, está viviendo con ella. Entonces, el abordaje es, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo? No cómo voy a curar a mi hijo. O cómo puedo Entonces, justo, sacarle, perdón, o cómo puedo sacarle sus habilidades, ¿no? O sea, concentrarse en sí, eso, más que sí. nada. Al final, lo único que está pasando es que tu hijo percibe el mundo de manera diferente, no más. Percibe los estímulos diferente, se relaciona diferente, expresa los afectos diferente, pero es un niño como el resto, entonces puede hacer las cosas que los demás niños, tal vez necesite un poquito más de ayuda, tal vez necesite un poco más de apoyo, de asesoría, pero puede. Entonces creo que la recomendación ahí sería, no tengas miedo, más bien apoya a tu hijo, quiere a tu hijo y busca las herramientas que lo apoyen, no las cosas que creas que lo van a curar, sino justo como decía Margaret,
busca potencializar sus talentos, porque sí, a veces dentro de esos intereses específicos encontramos nuestros talentos. Puede ser la pintura, la escritura, la mecánica, la música, lo que sea. O sea, tampoco tiene que ser este concepto de el niño genio autista, el niño prodigio. No, puede ser cualquier cosa lo que le guste a tu hijo, y el chiste es como apoyar y potencializar esas cosas que sí puede hacer. Enfócate en lo que puede hacer y aliéntalo. No te enfoques en lo que no puede hacer y busques corregirlo, porque al final no somos personas a las que debas corregir o que debas reparar, sino simplemente lo que necesitamos es una ayudadita, un poquito de apoyo, un empujón, y ya no somos tan diferentes al resto de las personas neurotípicas. Ujú. ¿Tú qué dices, Robin? Amen a sus hijos, malditas. Es que supongo que parte de todo este rollo es crecer en una sociedad en la que siempre hay como una base en la que es lo normal. Muchos se comportan así, es lo normal. Muchos tienen tal orientación, es normal. Muchos crecen con su identidad tal y como corporalmente están. Eso es lo normal. Y no, somos seres humanos. Es algo que siempre lo he manejado en el canal. Tenemos, por cierto, comercial, lo que sale del closet. Que todos somos seres humanos y los seres humanos son cambiantes, son variables. Y eso es lo que nos enriquece. No ver otra persona como yo en otro lado, porque el ambiente es distinto, porque mis papás tuvieron una historia, cada uno la suya, con su ambiente particular, las personas que me rodearon, los profesores que me guiaron, los amigos que tuve. Entonces no podemos esperar que haya una línea base sobre la que todos se tengan que guiar para actuar o pensar. Y lo que pasa en este caso es que así como es variable la naturaleza humana, en la personalidad, pues también el desarrollo cerebral. Que uno esté clavado con que quizás sí hay una normalidad y de repente le parezca algo que no, y ya se le haga normal, es distinto, pero al final solo es un funcionamiento distinto al que una persona, digamos, el padre es neurotípico, tiene a su hijo autista, como de no es que sea normal el hijo, no es que tenga algo malo, solo funciona distinto, de otra manera, no mala, de otra forma. El mundo muchas veces no está sensibilizado para eso. Y es ahí que como padres uno tiene que dar ese soporte también hacia sus hijos y abrirles hasta cierto punto esta apertura del tú, no es que tengas una etiqueta que te haga estar mal, es distinto y es potenciar lo que decía Margaret, es potenciar esas características, todo eso bueno, porque las personas más son maravillosas y yo creo que voy a rescatar mucho lo que en su momento mi hermana me dijo cuando le conté, que fue ¿por qué nunca le dijiste nada a mis papás? ¿Por qué no me llevaste? ¿Por qué no les dijiste que si me llevaban a un diagnóstico, a un psicólogo? Y su respuesta fue, ¿para qué? No estabas mal. Es más, yo siento que todos deberíamos funcionar así. Es la cosa más bonita que me han dicho. Bueno, justo de la mano con esta idea que tienen los papás, creo que va mucho con la idea que en general los neurotípicos tienen de la población autista, que vivimos ensimismados en nuestro propio mundo, que no somos capaces de generar empatía, entonces somos fríos y aislados y no nos relacionamos. Eh, Justo en la infancia, esta idea de los angelitos azules, y que desafortunadamente crecemos con ella, e incluso posicionándonos ya como adultos autistas, se sigue creyendo que somos santos y puros porque somos autistas, y casi casi se equipara el autismo a pureza e inocencia, cuando esto es como que uno de los mitos más arraigados. Entonces, pues justo quería preguntarte, Margaret, si tú has pasado como por este tipo de mitos o concepciones, y qué responderías ante ellos. Pues sí, yo creo el primero fue de eres mujer y no eres autista. Entonces dije, era una psicóloga la que me lo dijo. Entonces dije, qué decepción contigo. Eh, También, pues eso, o sea, cuando obtuve mi diagnóstico yo andaba muy emocionada, yo quería contarlo, quería gritarlo hacia los cuatro vientos a todo el mundo que era autista, porque dije, o sea, yo sentía mucha alegría a la vez. Y entonces me topé con este grupo de psicólogos y me decían, no, eres mujer y no puedes
ser autista, porque pues sé de nombres. Autismo O masculino. sea, ya a estas alturas, pues ya al menos lees que sí existe el autismo en mujeres, ¿no? Entonces otra fue, pero es que subes memes en tu Facebook, o sea, tiene sentido del humor. Y dije, va, No eres iba a decir, Tú eres autista porque te autista porque ríes. te ríes. porque te ríes y subes memes, pesados, y yo, pero pues, ¿qué tiene? O sea, pues me puedo reír, no soy un robot, sí parezco, pero no soy. Entonces, otra fue de que, no, pues es que tú ves a los ojos, ¿no? La típica, ¿no? Pues estás volteando a los, ves, hablas. Entonces, pues yo sentí así como desesperanza, porque dije, pues es el grupo de psicólogos que se supone que trabaja con los niños autistas y con esa mentalidad, pues, ¿qué les van a ofrecer? Em, Parte de eso, pues, fue que me dediqué, ¿no?, a estar informando, porque dije: "Es que está muy mal", o sea, al menos aquí en México, los psicólogos están muy mal. O sea, y aparte también de una psiquiatra recibí otro comentario de: "No, se me hace que se equivocaron, tú tienes otra cosa porque, ahorita, pues, ya no se ven adultos autistas, o sea, es en niños". Si se Y curara en algún punto. sí, entonces eso me hizo, me dio mucho coraje. Pero, pues, yo creo los mitos los vamos derribando en redes sociales porque no te escuchan, sinceramente. Rayos. Me resonó ese asunto, me acordé de adultos, pues ya no eres autista. Pues es que no es algo que se cure, no es un algo que quites, no es algo que 18 años, ya va. ajá, a los 21 ya dejas de ser autista. Uf, No, o sea, no, y aparte gente. otra fue que le dije, por ejemplo, a esta doctora, le dije: "Pero yo tengo mi diagnóstico formal de un centro especializado de especialistas". "No, yo creo la tipa que te diagnosticó no sabe". Y yo: "Pero, pues, yo te estoy oyendo que tú eres la que no tienes idea de qué onda". Y no, dije: "No voy a discutir, está bien, cámara". Y ya. Es que es todo un tema eso también, porque es que un adulto tenga el diagnóstico y no parezca, según lo que crean, no significa que no sea autista, solo que uno aprende a manejar cosas o se hace speech en la Sí, al cabeza final está o toda la parte del toma, enmascaramiento. exacto, y ay, hay tanto que hablar, que por cierto, hablando de hablar, vamos a ver los comentarios que nos han ido dejando, que Fer y Astro nos han hecho el favor de pasarnos. Y me parece en el momento oportuno porque creo que retoman ciertas cositas de las que Sí, hablamos, pero como más concisas. Entonces, creo que esta pregunta, algunas que yo creo que serían para ti específicamente ok. por con las cuestiones de diagnóstico como Sí. psicólogo. Sophie preguntó que cómo se puede saber que eres autista, pruebas, que si hay pruebas o algo así. Sí hay una paquetería de pruebas que es que así se le llama paquetería de pruebas psicométricas para evaluar el autismo, pero al final hay que tener en cuenta que es un diagnóstico integral. Entonces, cuando el diagnóstico es formal, llega de manera integral. Se aplican pruebas, pero además se requiere este acercamiento psicoterapéutico, una serie de entrevistas. Cuando es justo con un niño, se entrevista a maestros, se entrevista a padres de familia, hermanos mayores, como que todo el entorno cercano del niño, justo para ir cachando estas características. Entonces, un, un profesor, un pedagogo, un doctor, médico general, puede hacerte la observación de que encuentra rasgos autistas en esa persona, pero no puede emitir el diagnóstico oficial formal. El diagnóstico formal viene de parte de un psicoterapeuta, de preferencia especializado en trastornos del neurodesarrollo. Si bien no me gusta la palabra trastornos, pues al final dentro de las clasificaciones así se maneja. Entonces, pues justo depende mucho también de si la persona es verbal o no es verbal, la manera en que se va a llegar a este diagnóstico, pero creo que la respuesta como más clara sería, es un diagnóstico integral que comprende de pruebas, psicoterapia y en algunos casos también un abordaje psiquiátrico. Aquí es como le viene mi otra pregunta que te la hice dentro de uno de los videos que hicimos en el canal sobre el necesito o es necesario o cuando me dan mi diagnóstico me dan un papel que me diga tú eres autista y si no lo tengo entonces ya no es válido.
No, ese tipo de constancias se expiden solamente cuando hay un colegio que la solicita. No es que te diga el psicólogo, ah, sí, eres autista, entonces te firmo tu suscripción al club de autismo y aquí la tienes. Tu membresía la renuevo cada año. No, si se solicita por parte de algún colegio o algún empleo, sí se puede expedir este tipo de constancia, pero al final la validez de la vivencia autista no tiene que ver con un diagnóstico formal. También hay muchas personas que llegan desde el autodiagnóstico, desde justo por algún hermano, algún hijo, algún familiar, algún amigo que es diagnosticado con autismo y empiezan a ver las características y empiezan a reflejarse y justo es que a mí me pasa esto y esto también. Entonces queda como este sobreentendido, podría estar dentro del espectro autista. Y lo ideal sería justo acudir a un especialista para que confirme el diagnóstico, pero a veces no tenemos los medios económicos o en nuestra ciudad no están los especialistas que puedan validar este diagnóstico. Entonces, independientemente de si tienes o no un diagnóstico formal, las características autistas con las que vives siguen siendo válidas, los problemas que atraviesas siguen siendo válidos, entonces ni necesitas un diagnóstico formal y firmado para ser oficialmente autista, ni necesitas justo esta validación por parte de un psicoterapeuta al final justo es una vivencia y si nos vamos a números, pues sí, justo tenemos esta población diagnosticada, pero hay muchísima gente que no tiene diagnóstico y eso no quiere decir que no esté en el espectro autista. Ojo, como en el video anterior, en el video de ese autodiagnóstico no se trata de un autodiagnóstico de, un test que encontré de 10 preguntas de si soy autista o no. BuzzFeed me dijo que sí soy autista. Sino toda esta vivencia desde la infancia y con cosas, pues sí, que no son tan gratas a veces. Y pues sí, lo que decía Alex, al final lo importante es que también, si uno detecta esto, pues ir con alguien, no porque uno esté mal, sino porque, como lo ha dicho Margaret, como lo ha dicho Alex, como se lo repetiré yo también, cuando entiendes y tienes todo el panorama y sabes entonces cómo está funcionando tu cerebro, por tanto tu persona, hay muchas cargas que se van y empiezas a entender. La otra pregunta, que por aquí, además de saludar a Alex, que es lo máximo, es que aquí dice, también les preguntaron que si es cierto que se da más si se da más en hombres que en mujeres. Sí y no. Estadísticamente sí hay más hombres diagnosticados, pero esto viene mucho de la mano con que en la mayoría de las mujeres autistas, no todas, pero una buena población, se dan procesos de enmascaramiento. Podría decirse que las características autistas son más evidentes en los hombres porque no hay un interés en enmascararlas, en encubrirlas. No hay una presión social que te esté diciendo que como hombre no está bien que hagas eso. En cambio, a las mujeres sí les pasa. Las mujeres tienen que aprender a enmascarar todas estas características autistas porque hay una sociedad que te dice que una mujer es sociable, que una mujer es afectiva, que una mujer expresa sus emociones, que una mujer sabe dar contención y apoyo. Entonces, pues justo las niñas desde muy pequeñas tienen que aprender a enmascarar, tienen que aprender a ocultar todas estas características autistas y, por decirlo de algún modo, aparentar ser neurotípicas. Entonces eso dificulta muchísimo los diagnósticos de las mujeres. Si a eso le sumamos experiencias como las que dijo Margaret, que los mismos psicoterapeutas, los mismos psicólogos, psiquiatras creen que el autismo no se presenta en mujeres, entonces eso retrasa muchísimos diagnósticos. Entonces yo no creo que como tal haya un factor biológico, neurológico que diga, sí, pasa más en hombres que en mujeres. Simplemente es más diagnosticado en hombres que en mujeres y esto es por parte del enmascaramiento. Al final tenemos justo toda esta vivencia de poblaciones trans que también tienen diagnósticos de autismo y entonces justo dónde queda esta teoría de es más común en hombres que en mujeres. Simplemente es la facilidad con la que los hombres pueden acceder al diagnóstico. La otra pregunta, que es a esa sí es dirigida igual a ti, es que si ahora de adulto sientes que te hizo falta terapia en la infancia o piensas que fue mejor haber fluido tu autismo de manera natural o si fueron ambos, rependes. Esa es otra pregunta. Primero responde eso. No sé, digo, honestamente creo que sí me hubiera ayudado. Creo que sí hubiera sido hasta cierto punto liberador encontrar herramientas para relacionarme mejor en la primaria y no en la universidad.
maneras de lidiar con la sobreestimulación en la primaria y no en la universidad. Pero al final también soy mucho de la idea de que justo toda esta experiencia me ha permitido estar en donde estoy en este punto. Justo uno de los problemas que tuve en este cruce entre lo sexodiverso y lo neurodiverso fue que eran diagnósticos oponentes, el ser trans y el ser autista, y hubo ahí como mucho rollo con mi psicoterapeuta. Entonces no sé si hubiera podido transicionar si se me hubiera diagnosticado en la infancia. No sé si hubiera justo tenido como toda esta oportunidad de tener una vivencia más orgánica sin la parte de la psicoterapia. Entonces, me hubiera gustado, sí, supongo que sí, pero la verdad es que estoy muy cómodo por cómo se fueron dando mis procesos, tanto dentro de lo trans como dentro de lo autista, porque al final también me está dando la oportunidad de conocer y abordar desde un punto distinto, y es desde la vivencia, no desde el privilegio de haber justo tenido como todo a mi disposición para llevar mis procesos de la mejor manera. Entonces, justo también por eso parte de mi trabajo dentro del activismo es esto. Tal vez yo no lo tuve y estuvo bien porque ahora tengo la oportunidad de acercarlo a quien lo necesite en este momento. La otra pregunta es si fuimos rebeldes en la adolescencia o retadores. Margaret, ¿tú lo fuiste? Uy, bastante, hasta la fecha. Sí, muchísimo. Ay, sí, fui una niña difícil, la verdad, muy, muy difícil. Muy rebelde, demasiado rebelde. Todavía de adulta soy muy rebelde y demasiado retadora, más con la autoridad. Batallo mucho. No, no, no es que no respete la autoridad, pero no me dejo. O sea, les hallo los puntos, les hallo todo. Sí, yo creo mi mamá, pues pobrecita, sí batalló mucho. Hasta la fecha, sí. Hasta la fecha, yo creo desde que empezamos a interactuar hasta que muramos, vamos a ser así, rebeldes y retadores. No quiero generalizar, pero pues sí, los que conozco sí, sí lo son. ¿Tú, Alex? No, yo todo lo contrario, no fui ni rebelde ni retador, fui el niño más pasivo y sumiso del mundo, pero creo que va mucho de la mano con esta idea de que al final sigo mucho las reglas. Justo una de las cosas que me ha permitido desarrollarme como mejor en ciertos ámbitos estructurados ha sido seguir las reglas. Y una regla que yo aprendí desde muy pequeño es que a las figuras de autoridad se les respeta. Entonces, pues justo me clavé en esto. Entonces no había oportunidad de ser retador porque lo correcto era ser obediente. Entonces, toda mi adolescencia fue ser obediente, fue hacer lo que me decían, fue no rechistar, fue guardarme las cosas para mí. Internamente, pues sí había muchos procesos de ira contenida, de retarme a mí mismo, cosas de ese tipo, pero a la afuera nunca lo proyecté. Y a la fecha, la verdad es que creo que sí sigo siendo, creo que ya mi rebeldía va más enfocada justo a este lado del activismo. De repente sí me gusta pelearme en Facebook con las personas, justo desde lo autista de no somos angelitos azules, somos personas. Y desde los trans, pues nuestras identidades son válidas. Pero así como tal en la adolescencia, la verdad es que no. Yo sí, no. Tuve una ambivalencia muy marcada ahí porque, pues para mis papás, al final yo no quería darles problemas porque pues eran los que me estaban cuidando. Entonces yo decía, yo sentía que les debía eso, el portarme bien, el cumplir, buenas calificaciones. Y no me costaba porque me gustaba. Pero también estaba el otro lado, que era como en la escuela, las personas me desesperaban porque no las entendía y de repente no sabía cómo actuar y como actuaba resultaba ser medio rebelde. No fue así como tanto la gran cosa, pero pues sí, de repente tenían mis riñas con mis compañeros. Supongo que también tiene que ver con el asunto de que me percibían de una manera y en las pocas herramientas que ellos también tenían en ese entonces, pues para ellos yo era un bicho raro, pues entre que yo no entendía por qué y no me gustaba que me tratara así, pues de repente sí me molestaba o respondía, o lo contrario, o me encerraba y no hablaba y pues la socialización estaba pues, en pique, ¿no? Fuera de eso,
con Margaret me resuena el parecer en ese sentido de con las autoridades, no es que no las respete, pero sí soy capaz de ponerme al tú por tú porque no. Lo siento que en mi cerebro se procesa eso como de, no, eso, tú me estás diciendo así, me estás amenazando, o ¿por qué me levantas la voz? No, porque seas una autoridad, tienes que tratarme así. Yo sí soy muy así. Antes de esa, vi una que Román preguntó que si existía un nombre para una pareja entre un neurotípico y una neurodivergente. Yo te preguntaría por qué la necesidad de etiquetar a la pareja. O sea, si hay amor, si hay confianza, si hay una relación de pareja, ¿qué más da si es una persona neurodivergente y una neurotípica, o dos neurotípicas, o dos neurodivergentes? Al final creo que lo más rescatable de todo esto es que sí, las personas neurodivergentes nos relacionamos emocionalmente, socialmente, sexualmente. Entonces, ya ponerle una etiqueta de ese tipo creo que resta. Al final podemos hacerlo, entonces, ¿qué más da? Por cierto, aquí también les voy a hacer otro comercial. En lo que sale del closet, hay un video hablando sobre eso desde la perspectiva de la persona neurotípica, que en este caso es Vences, que es una de mis parejas. Entonces, está su experiencia de cómo fue para él todo este asunto del diagnóstico conmigo y la vivencia conmigo. Y véanlo, vayan a ver. Ahorita no, esta experiencia aquí. Y también, la pregunta de la representación de ese espectro en los medios. Pues de hecho justo está en nuestra lista de preguntas, entonces la adelantamos para responderla. En mi caso muy particular, creo que yo estoy de acuerdo con la manera en que se representa el autismo en los medios siempre y cuando ese medio se esté informando. Muchas veces en cuestiones de representación, una de las principales quejas es que a mí fulanito no me representa y por eso a mí, y por ejemplo, a mí me pasó con Atypical. Atypical pues generó mucha controversia, es una serie de un chico preparatoriano en el espectro autista. A mucha gente le gustó porque se sintió identificada, entre los cuales me incluyo. Yo me identifiqué con el personaje, yo comparto vivencias con él, me gusta este abordaje que se le da de retratar la sobreprotección de los padres, y creo que esa fue una de las cuestiones que les ganó también muchos detractores. La madre del chico, de Sam, es completamente sobreprotectora y lo retratan mucho. Y él es de, oye, sí, soy autista, pero soy persona y quiero tener novia y quiero ir a fiestas y quiero relacionarme. Tal vez no sé cómo hacerlo, pero para eso tengo mi terapeuta. Entonces fue un proceso por el que yo pasé. Yo sí tenía estas ganas de hacer todo eso, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces justo pues ya investigando un poco más, Atypical se informó de lo que es el espectro autista, utilizó entre su reparto varias personas dentro del espectro autista, entonces se me hizo muy respetuoso. Cuando la representación viene de un medio informado, yo lo aplaudo y estoy conforme, incluso si no me representa a mí, porque yo sé que mi vivencia no es la única, que así como yo tengo mi vivencia, hay 100 millones de vivencias diferentes, puede que alguien sí se identifique. Y si ese alguien que se está identificando se siente bien al verse reflejado, entonces están haciendo un buen trabajo. En cambio, cuando la visibilización se hace desde la desinformación, desde el estigma, desde esta idea pues justo preconcebida que se tiene del autismo, es ahí cuando sí pongo peros, porque ni siquiera te estás dando el trabajo o la labor de informarte. Yo creo que esto es el autismo y esto es lo que yo voy a reflejar. No me voy a informar, sino simplemente voy a dar mi visión de lo que es el autismo. Yo, persona neurotípica, además, la mayoría de esos pues medios de ficción vienen de personas neurotípicas, muy pocas veces vienen de personas neurodiversas, y justo aquí también voy a hacer un pequeño comercial. Justo una de las partes que más me gusta de escribir ficción es incorporar elementos de neurodiversidad en mis historias, porque cuando leo sobre depresión, sobre ansiedad, sobre autismo, sobre personajes de este tipo, es desde la visión del neurotípico, y aún así su protagonista es autista o es neurodiverso. Y es como de, ok, sí, pero tú me estás contando lo que tú percibes, no lo que las personas dentro del espectro sentimos. Entonces es justo una parte que me gusta hacer, hablar desde mi vivencia, desde, ok, yo autista, te voy a decir lo que yo siento autista.
no lo que el neurotípico percibe de mí. ¿Tú, Margaret? Bueno, yo pienso que sí influye el cine en cómo las personas ven el autismo, porque, o sea, está bien que el cine, la televisión hagan visibilidad del espectro autista. Me gusta mucho, o sea, que salgan películas, que salgan programas, que hagan shows, ¿no? Pero a veces sí lo que dice Alex, falta que se documenten un poquito más, falta que se acerquen más a asociaciones autistas, no de autismo, con autismo, la pelea con autismo autista. O sea, que se acerquen más a adultos autistas, a asociaciones, hay muchas, entonces, que expliquen aparte, yo pienso que deberían de explicar en sus películas, hacer un paréntesis antes de que comience, de que no todos los autistas son así, o sea, es una parte, es una experiencia, pero que expliquen que es un espectro, que, por ejemplo, me pasó a mí con la de Can, no me acuerdo cómo se llama la película, eh, todo el mundo decía, no, es que si no es como Can, no es autista. No es autista. Entonces, ay, permítanme. Sí, bueno, Robin, mientras tú quieres decir más, ¿qué opinas? Ya. Falla técnica. Ok, ya quedó. Este, No te preocupes. entonces, a mí me daba mucho coraje porque aquí en un periódico de mi ciudad salió la reseña de Can. Entonces todo el mundo, ay, muy desinformados, decían, no, es que a los autistas no les gusta el amarillo, porque acá no le gustaba el amarillo. Que tenía crisis cuando veía el color amarillo. Entonces yo dije, no, o sea, no todos los autistas son así. No es que Cano hacía esto. Entonces ahí sí le veo lo negativo al cine, que deberían de poner un paréntesis antes de que empiece la película pues de que no todos somos así. O sea, es una representación y pues fue bonita, pero pues sí me han gustado algunas películas del cine, la verdad. Okay. Algo así como la connotación inicial, como de ningún animal fue dañado en la precisión de esta película, algo así, pero esto solo representa a una persona autista. Una persona de las tantas variaciones que hay, ¿no? De espectro autista. Porque sí, o sea, está bien en las representaciones que se quieren dar, sobre todo, lo que decía Alexis, que sean informadas, pero creo que ya no solo, lo que quiero decir es no solo en cuanto a la cuestión representativa, sino uno como espectador que tenga esa capacidad de criterio de decir, si lo veo, no significa que sea general. Si lo veo, es una de tantas que puede haber. Y si quiero entonces saberlo, hay información, lo que decía Margaret, hay asociaciones, hay personas, hay adultos autistas que comparten esa vivencia para que uno entienda y conozca. Y pues no solo te quedes con, ay, pues es que no te mira los ojos y no sonríe, porque si no, luego te encuentras a personas que viven en este espectro y les dices, es que te ríes, y pues no lo eres, porque vi la película. ¿No te pareces a Sheldon? Sheldon ni siquiera tiene el diagnóstico de autismo, aunque la gente siga atribuyéndoselo. Entonces sí, es bien incómodo cuando la gente dice, no te pareces a tal personaje, entonces no eres autista. Sí. Entonces, yo me iría por eso, el criterio, que es el criterio para con cualquier cosa y que veamos en televisión, en series, en películas. Y del tema que sea. Y del tema que sea. O sea, si les mueve por ahí el gusanito y dicen, ay, pero no, pues investiguen, porque pues es muy fácil luego llevar a la pantalla cosas que no son reales. Es lo que más jala gente. Entonces, hay que tener criterio para eso, para las cosas. Ahí nos aparece. Sí. Juan José dejó un comentario muy atinado, por cierto, que dice que el coeficiente intelectual y el Asperger son términos en desuso. Si su profesional asigna etiquetas, patologiza y se basa solo en el coeficiente intelectual, desconfíen y cambien de terapeuta o de médico. Y pues sí. Sí, completamente de acuerdo. Sí, cambien. También preguntaron que si es lo mismo trastorno que desorden. No, pero al final creo que justo el gran aporte de las neurodivergencias o del término neurodiversidad en sí es que viene a romper con todo esto de que si es trastorno, si es enfermedad, si es desorden, si es incapacidad, discapacidad, y le pone el peso a lo diverso, al funcionamiento diferente. No importa
si el origen es biológico o si de dónde viene, sino lo importante es justo que somos diversos en la manera en que procesamos, en la manera en que expresamos, en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Entonces, creo que yo ahí haría el énfasis en que ahorita, hablando de neurodivergencias, ni trastorno, ni desorden, ni enfermedad, neurodiversidad. Ok. Y hay también un comentario algo largo, lo voy a dejar para después de este, que es el de Bruno, hablando sobre las representaciones en televisión. Bruno también está dentro del espectro autista, es un amigo que conocemos, y nos pone que su mamá vio la película de Pastel de Pera con la banda y que le dijo, tú no estás tan mal. Es como de él. Es el daño que puede hacer justo es centrarse en lo que vemos en una sola película. Justo retomando un poquito, no he tenido la oportunidad de ver todos los capítulos, pero Netflix sacó una serie que se llama Amor en el Espectro y el tráiler sonaba bien bonito. Justo como las personas dentro del espectro autista nos enamoramos. El problema es que tuvo un abordaje muy desatinado porque desde mi punto de vista fue una completa falta de respeto, que en primera solamente relacionaron a personas dentro del espectro con otras personas dentro del espectro, dando a entender que las personas autistas no podemos relacionarnos con neurotípicos. Y segundo, tenían un equipo creativo, bueno, un equipo de apoyo, de asesoría, pero sus consejos iban encaminados a ocultar el autismo, a cómo tú puedes no verte tan autista para que puedas tener éxito en una cita. Entonces era estás sobrecargado, no importa, céntrate en esto para que tengas éxito en tu cita. Entonces justo ahí tenemos un ejemplo que se hizo con buena intención, pero desde la desinformación. Y al final está dejando esta idea de que entonces si eres autista solamente puedes tener un novio autista. Y si quieres tener una cita exitosa con alguien, tienes que fingir no ser autista. Entonces justo hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo y darle ok, ya lo vi, ahora voy a investigar si es cierto. Volvemos a la palabra criterio con lo que vemos, para cómo lo asimilamos y también cómo lo estamos interpretando y también cómo lo estamos expresando hacia los demás. Porque, pues sí, llegas y conoces a alguien que está dentro del espectro y lo primero es que haces es que te sientes el conocedor del autismo porque viste una película, ¿no?, que te representó a una persona que quizás ni siquiera era informada. Entonces, sí, revísenlo. Les voy a leer el comentario que puso desde Price, justamente, retomando lo del tema con los padres y los hijos autistas. Ella nos comenta que ella es neurotípica, pero vive en Estados Unidos. Tiene un hijo autista y recibió su diagnóstico a la edad de 3 años. Allá inmediatamente le ofrecen por medio del seguro médico las terapias ABA. Esa es otra cosa que tenemos que hablar. Sí. Y es triste el panorama que te presentan. Te convencen de que tu hijo tiene un problema, minimizan sus habilidades, te lo pintan como una tragedia y te hacen creer que sin esa intervención tu hijo nunca va a avanzar. Ellos te prometen que tu hijo se va a acercar a la normalidad y uno como padre nuevo y totalmente ignorante en el autismo y aparte estás viviendo el duelo si quieres que sea normal. Yo caí en ese error, pero afortunadamente me acerqué a la comunidad autista y me di cuenta que lo único que necesitas hacer es aceptar a tu hijo tal y como es, maravilloso, ingenioso, diferente sí, pero eso no tiene nada de malo. Apoyarlo e impulsarlo en sus intereses. Confiar en él, presumir sus competencias, encontrar una manera de comunicarse con él y creo que el lenguaje del amor es el más acertado para lograrlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que igual ese comentario nos puede llevar a la otra pregunta que teníamos planeada del ¿qué le diríamos a alguien neurotípico? ¿No? Porque sí, cualquier persona que vea una película con representación tiene que tener criterio, pero ¿qué directamente le podríamos decir a alguien neurotípico con respecto a su interacción con alguien autista o qué hacer? No es que haya un manual, pero qué recomendación, qué le podríamos decir para el momento de, cuando conozcas a alguien autista, si no es que ya lo conoces, quizás si no te has dado cuenta. Es muy probable que ya lo conozcas. ¿Qué le dirías? ¿Qué les dirías, Margarita? Ay, es que son muy tercos. Pues
Es que es difícil, por ejemplo, decir autismo, espectro autista, enseguida pienso que les da miedo a lo desconocido. Les da miedo pensar qué es eso, o sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, cuando yo toco el tema de autismo con un neurotípico, veo su cara de interrogación y digo, me callo, o sea, no me está entendiendo nada. Por eso mejor lo hago mediante una página que llegue al lector neurotípico que tenga el interés de realmente conocer el autismo, de realmente conocer autistas, porque personalmente no me ha funcionado mucho y aparte les explicas y no, no lo digieren. Yo entiendo que es difícil que digieran pues algo que ha estado estigmatizado durante muchos años y no tienen idea, la verdad no tienen idea de cómo es, de qué trata. Entonces pienso que aquí la ventaja de informar es en redes sociales. Ok. Ah, creo que yo me iría mucho por el lado de sí reconocer la diferencia. Porque, por ejemplo, yo a las personas neurotípicas con las que me rodeo como de manera muy cercana, si es ok, sí, soy una persona autista y proceso diferente, pero trátame como de la manera en que siempre me has tratado, pero aquí haría como también este paréntesis de soy una persona completamente normal, tengo sentido del humor, tengo sentimientos, me relaciono, me gusta divertirme, pero si voy a necesitar ayuda en algunas cuestiones, y justo a las personas que conviven como más cercana conmigo les hice llegar en su momento un pequeño manual, por así decirlo, de cómo podían ayudarme cuando yo estuviera en una crisis sensorial, porque si hay algo muy cierto es que las personas neurotípicas no saben qué hacer. Cuando uno entra en una crisis, las personas no saben cómo apoyarte. Ujú. Ven que estás sufriendo, ves que lo estás pasando mal, pero no saben cómo ayudar y no está mal, o sea, al final nadie les ha dado esa información. Entonces, justo desde mí es informar a las personas que me rodean de cómo pueden apoyarme cuando sí es necesario apoyarme. Tal vez de 20 veces que salgamos, una sola voy a tener esa crisis, pero para mí es importante que las personas neurotípicas que me rodean sepan qué hacer en esa crisis. Entonces, pues es algo que yo hago mucho, justo informar de, ok, no te puedo decir qué va a pasar con las demás personas autistas, pero conmigo puede pasar esto. Entonces, si pasa esto, me gustaría que hicieras esto. Entonces, esa invitación que yo haría a los neurotípicos, si conoces a alguien autista, está súper padre que leas papers, que leas artículos, que te acerques a bloggers autistas, vas a aprender muchísimo. Pero también pregúntale a tu persona autista, pregúntale a tu amigo, a tu familiar, a quien sea, ¿cómo te puedo apoyar a ti? Y ¿Tú, por Robin? ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, yo después del diagnóstico lo comenté con las personas neurotípicas que conocía, y por ejemplo, yo sí sentí una diferencia al trato. O sea, yo sí sentí como que me empezaron a tratar muy diferente y eso la verdad no me gustó. Entonces, como que al decir, pues es que tengo el diagnóstico de autista, ya es como, no sé, yo pienso que es el impacto, ¿no? Porque pues te conocieron de una manera y al estarles diciendo eso dicen, pues es un marciano ahora, ¿cómo lo trato? Entonces, aparte esa, sobrellevar el impacto que tú causas en las personas que ya te conocen neurotípicas. Y pues la recomendación es eso, pónganse a leer, investiguen. Yo creo un autista no se va a ofender si tu amigo neurotípico te pregunta algo. O sea, yo les digo ahorita a los neurotípicos que vean, que les pregunten, no creo que se ofendan, la verdad, tu persona autista. Al contrario, creo que Yo lo creo vamos a que agradecer muchísimo. sí, Ujú. Y nos porque sentimos es apoyados, más que nada. Ujú. exacto, porque pues es desde ahí el apoyo, el entender, el comprender. Y la única forma en que uno puede entender es preguntar e Ujú. investigar y no comparar. Volvemos a lo del criterio. El espectro es eso, no es lineal, son diferentes puntos y todas las personas dentro del espectro se encuentran en alguno, cada uno con sus propias características. Y empezar, si de entrada llega tu amigo y te dice, soy autista,
piensas, ¡ah! Como el de la película, híjole, como si de repente, que dice, ay, de repente ya te ve como un marciano, o sea, como si el término lo hubieras adquirido apenas, el autismo lo hubieras adquirido apenas, y entonces tiene que cambiar la forma de relacionarse contigo. ¿Por qué? Si todo sigue siendo la misma persona. Te está diciendo que es autista, te está brindando la oportunidad de que lo entiendas más y de que cuando haya momentos de crisis puedas apoyarlo. Yo creo que ir y decirle a alguien, oye, me dieron este diagnóstico, no es para que te tengan lástima, es porque le estás dando la oportunidad, estás confiando en la persona de que te apoye. Y lo mejor que puedes hacer es decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Y alguna vez te he hecho sentir mal? ¿O quieres que cambiemos algo en la dinámica en que nos relacionamos? No inmediatamente irte debo de cambiar, debo de tratarlo como frágil o cristal, o ya no puedo bromearle porque ya no me va a entender. Cuando, pues no es así, volvemos las vivencias son distintas, y como aliado de esto, pues es informarte y conocer a esa persona y preguntar cómo puedes ayudarla y nunca comparar. Ya vamos a terminar, si no esto se nos va a extender. Podríamos seguir hablando de esto toda la noche. Hay 2 preguntas por ahí que me surgen más, y esto es respecto a la manera en la que las organizaciones luego han lucrado con el autismo, y pues mucho he visto, tristemente, a pesar de que también veo páginas que están con este activismo de erradicarlo, también veo por otro lado que todavía se sigue manejando la cuestión de la pieza del rompecabezas o el color azul y los días de que dicen, los angelitos azules. Y pues eso es algo que muchos autistas rechazan. ¿Tú cómo ves ese tema, Margareta? Pues también son tercos. Pues es que sí se han apoderado, o sea, yo entiendo que los papás están preocupados, quieren, por ejemplo, al no haber apoyos en México, al no haber especialistas en México, se batalla mucho para las terapias en los niños, para encontrar el psicólogo adecuado y que quieren pues visibilizar a su hijo, ¿no? O sea, yo entiendo esa parte porque pues también soy madre, pero ya tomar un lugar que no me pertenece y decirle a la persona que es autista, cállate, eso sí me molesta mucho, porque no están dejando que la persona autista se exprese, no están dejando que las personas conozcan cómo es vivir en el espectro. Entonces, pues, cuando veo todos estos movimientos de yo soy el guerrero, yo soy gracias a mí, no, o sea, apoya, acércate, lo mismo que digo, acércate a los adultos autistas, ya hay muchos diagnosticados, ya hay muchos que tienen páginas, hay muchos que explican muy bonitas las cosas como para que los calles. Por ejemplo, en esta ocasión en los grupos de Facebook, quieres informar algo bonito, algo, una información linda, ¿y qué hacen? Te callan. Eso es muy arbitrario, la verdad. Yo me peleo mucho con la gente en Facebook respecto a esto. La rebeldía. Es donde sí me sale. Yo particularmente estoy de acuerdo con que ni me identifica ser un angelito azul, porque no tengo nada de angelito y sí me gusta el azul, pero no por ser autista. Y la pieza de rompecabezas tampoco. Al final, muy en sus inicios sí la llegué como pues justo a adoptar, pero cuando te enteras de todo lo que hay detrás de estos símbolos, es como de, no, la pieza de rompecabezas viene de esta idea de que somos algo que hay que resolver. Entonces, una pieza nos falta o somos un rompecabezas que tenemos que completar. Entonces, el entorno nos tiene que dar cosas para que estemos completos y entonces sí seamos válidos y de colores, porque sí, hay muchas vivencias y lo que sea, pero pone muchísimo el énfasis en que es algo que hay que resolver. Y cuando nace justo la bandita azul, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, la cinta distintiva azul, el lazo azul, justo también viene de la mano de una cura. Es hacer conciencia para encontrar una cura, no es hacer conciencia para la aceptación, para la inclusión, sino va muy encaminado a la cura. Entonces yo sí rechazo mucho estos dos símbolos
Y no fue de gratis, fue gracias a informarme qué representaba cada uno, que pude decir, no, esto no me identifica. Y justo trato de transmitir un poco esto cuando me peleo, sobre todo, ay, es que no quiero hablar mal de padres de familia, pero me pasa muchísimo personas que tienen hijos autistas y que creen que sus hijos al ser adultos van a seguir siendo unos niños y así te lo dicen. No, es que mi niño siempre va a ser un angelito azul, así tenga 40 años y él nunca va a tener novia y nunca va a tener sexo y nunca se va a relacionar. Entonces, ¿por qué están hablando de esos temas? Que de hecho fue algo que me pasó con Atypical, que muchas de las quejas de los padres es que mostraran a Sam queriendo tener una vida sexualmente activa. Y, ay, no, si los angelitos azules no piensan en sexo, ¿cómo va a pasar eso? Entonces creo que justo mucho de mi trabajo de conciencia viene de la mano de esto, de romper la idea de que somos angelitos azules, romper la idea de que somos piezas de rompecabezas, que nos falta algo y que tienen que resolver, romper con toda esta idea, sobre todo cuando le metemos aparte el rollo de la lucración, porque son organizaciones que te venden artículos, que te venden ideas, que te venden falsas curas, y lo único que están haciendo es obtener dinero de los bolsillos de padres de niños autistas que genuinamente están preocupados, o de las propias personas autistas que recién tienen el diagnóstico y no saben a dónde acudir y no saben qué hacer. Y aparte lo más lamentable, lo más lamentable es que muchas de esas organizaciones son mismos papás que tienen hijos autistas. O sea, ya lucrando, por ejemplo, hay quienes ya quieren vivir de eso, de que mi hijo es autista y yo me voy a dedicar a, por ejemplo, a mi página y a mis productos. O sea, porque te apropias del espectro de tu hijo para hacer dinero. O sea, eso se me hace algo muy perverso. Completamente. Sí. Es quizás en sus inicios, como todo empieza como algo positivo, sí, con y buena se va intención. transgiversando. El problema es cuando lo vemos y lo tomamos sin investigar, sin ver el trasfondo. Y lo del rompecabezas quizás dices, pues es que son personas distintas y son complejos o lo que quieras, ¿no? Pero lo que te está diciendo es eso, es que estamos incompletos, estamos desordenados y no estamos normal. Y no es así. Somos una variante de tantas que hay y que en este caso pues, se conjuntaron para decir, esto se puede catalogar como, y aún catalogándolo dentro de una etiqueta, que es autismo, pues está todo este espectro. Entonces no puedes decir que es que les falta algo, o carecen de, o nunca podrán relacionarse. Entiendo quizás en algún punto que haya padres que van a sus hijos como, bueno, después de todo, que a veces hay padres que aún teniendo hijos neurotípicos los ven siempre como bebés, ¿no? Sí, claro. Y quizás cuando cuando son autistas y están dentro de este espectro en donde muchas cosas sí se les bloquean y de plano no hablan o se les es difícil interactuar y mucho más allá. Yo entiendo que digan que siempre van a ser inocentes, pero lo que no entienden, creo yo, al final es que su desarrollo va a continuar. Y dentro de ese desarrollo hay cosas que entran dentro de lo normal, no me gusta decir la palabra normal, dentro de lo común, del común de un desarrollo humano, que te pueda llamar la atención a alguien, que te pueda despertar atracción a alguien, que empiezas a tener curiosidad sobre tu cuerpo. Que tengas todas estas características que te hacen ser autista no significa que te limiten el desarrollo humano que tienes. Entonces, eso es lo que hay que ir metiendo y erradicar, ¿no? Sí, y aparte lo que no sé, es que la ignorancia. No tienen ni idea de lo que hay detrás de todas esas campañas de azules, de rompecabezas de las que hay eugenesia, hay pruebas genéticas que están buscando cómo erradicar el autismo. Prácticamente celebran campañas eugenésicas. O sea, me da tristeza eso, ¿no? Que la desinformación, que no se acercan a leer, a ver de dónde viene el origen, porque azul, porque el rompecabezas. Y pues quieren hacer como el síndrome de Down, erradicar. O sea, desde el feto ya quieren, estas campañas anglosajonas buscan cómo encontrar de que desde el feto se pueda evitar el autismo.
o sea, es algo muy serio. Respecto, justo hablando de erradicar estos temas, entonces ya vamos a meternos como al trabajo cada quien, el activismo que cada uno parte desde su posición, cómo lo están llevando a cabo, qué páginas, dónde podemos verlos, qué retos han enfrentado, no sé si han recibido comentarios que critiquen esa labor o algo. En tu caso, Margarita. Bueno, yo colaboro en otra página, Neurodiverletras, junto con otra. Síganlas. Ajá. Pues sí, por ejemplo, nosotras nos encargamos de traducir información de inglés actual al español porque mucha población de América Latina no sabe inglés. Entonces, nosotras, más que activismo, lo llamamos informismo, o sea, queremos informar que estén actualizados tanto padres de familia, docentes, profesionales, porque incluso profesionales mexicanos no saben inglés. Entonces, queremos que llegue la información pura, o sea, nosotras no pedimos nada, no ganamos nada, lo hacemos con mucho gusto. El Margaret es de mi experiencia, también pues comparto mi aceptación de que pues después de un diagnóstico lo aceptes, mi forma, ¿no? Mi percepción. Pero en Neurodiverletras creo que es la que tiene más fuerte y simplemente es informar, informar, informar. Sí nos han atacado mucho, demasiado, pero pues seguimos adelante, o sea, no, nosotras estamos muy contentas cuando los seguidores se informaron y supieron algo, o sea, es lo que nos llevamos y que nos agrada, que decimos, qué bueno, o sea, al menos una persona se informó y ya está un poquito más actualizada para decírselo al maestro de su hijo, al psicólogo, al médico, o sea, es algo muy lindo. Bueno, como de parte individual, justo lo que hago es informar desde mi blog personal. Entonces, lo tengo muy dividido entre neurodiversidad y diversidad sexual. Entonces, pues, quien vaya, nadircamps.blogs.com, va a encontrar tanto temas de diversidad sexual como temas de neurodivergencias. Y justo me gusta hacerlo desde no esta parte de psicólogo educándote, o más bien no tan expositivo, sino justo poner mucho de mi vivencia de, ok, estas son las características, así las viví yo, no todos las viven igual, incorporarlo, justo ya lo mencionaba, en los relatos de ficción, para sobre todo colaborar a que las personas se informen desde una persona autista y no solamente desde una organización dirigida por personas neurotípicas o desde un libro escrito desde personas neurotípicas, sino justo desde las vivencias que nosotros mismos pasamos. Y pues llevamos toda la transmisión mencionándolo. Junto con Robin tenemos un canal de YouTube que se llama Lo que salga del closet. Sí, Robin y Gordo, que por allá se nos quedó. Tenemos nuestro canal de YouTube donde hablamos de neurodiversidad y de diversidad sexual. Entonces, ahí sí nos hemos ido como un poquito más como por el lado expositivo. Entonces, tenemos videos de lo que es el steaming, videos de lo que son las crisis sensoriales, videos de lo que son como los términos generales, videos de cómo ser un buen aliado, de cómo abordar las fiestas. Entonces, tenemos varios videos ahí informativos donde hablamos como por una parte dándole este contexto psicológico que me dio pues haber estudiado psicología, y por otro lado poniendo de nuestras vivencias y de las cosas que a nosotros nos han funcionado. Afortunadamente no hemos tenido como ataques o cuestionamientos fuertes. Yo como psicólogo sí me llegué a topar con ex colegas que de repente cuestionaron mi diagnóstico en el sentido de, entonces, ¿cómo puedes ser psicólogo si eres autista? Y entonces, sí ha sido como informar de, ok, que yo viva con una neurodivergencia no limita mi potencial como psicólogo, creo que hasta me hace más empático en ciertos términos, porque pues tengo el conocimiento y tengo la vivencia que me permite empatizar y decir, ok, sé de lo que hablas porque lo he experimentado. Robin. Ya les dijo lo de la salga del closet. De forma individual, tengo la página de Facebook de ilustración. Actualmente, de repente, por algunas cuestiones de salud, no la estoy atendiendo, pero
pues ahí es como, en globo, estás como dos, es el paraguas de todo lo que sé, desde el lado de la biología y la ilustración científica, pero también está este apartado de la ilustración para la información, neurodivergencias, diversidad sexual, parte de los trabajos también que he hecho en colaboración con Fer y Astro para lo de Dibu. Próximamente vamos a dar de nuevo lo de lotería de drogas para dar más información. Entonces, es esto, es informar. Me pueden encontrar ahí como RL Ilustrando Diversidad y Naturaleza. De todas maneras, yo creo que les vamos a volver a poner por ahí las redes de todos. En Instagram también pueden encontrar como ilust.rock y como dori.illustration, que ahí sí está separado entre ilustración científica y las cuestiones de neurodivergencias y diversidad sexual. Nos pueden encontrar, a Alex y a mí, con el colectivo de Dibu, y eso me lleva a que como estamos con lo del colectivo de Dibu, pues también tienen que seguirlos a través de la página de Facebook en donde están transmitiendo, también tienen sus demás redes sociales, que es Dibu y sus colores y LGBT Science. Y eso me lleva a la otra pregunta, que creo que sería para finalizar, bueno, además de responder una que por aquí nos pusieron, sobre la experiencia en donde juntamos, ya ahora sí, de ser la neurodivergencia, autismo y el LGBT. So, ¿qué conocen? En el caso de Margaret, no sé qué nos puedas decir en base a esos como dos temas unidos. Bueno, yo soy heterosexual, pero mis mejores amigos son LGBT. Yo tengo una relación muy linda con ellos porque en cierto modo ellos me abrazaron cuando supieron de mi diagnóstico y yo me sentí muy lindo porque una de ellas me decía, yo me siento muy identificada contigo porque cuando ella me confesó que era homosexual. Entonces, yo cuando me dio la confianza de yo contarle de mí y me dijo, para mí eres Marisol, Margaret. Entonces dije, ay, o sea, sentí muy lindo y ella, por ejemplo, pues yo creo que son con los que más me he identificado, con los que más he convivido. Somos abiertos, podemos hablar de cualquier tema, podemos, no sé, hacer muchas cosas muy diferente a lo que, no, pues es que los heterosexuales también, o sea, no, yo creo aquí veo humanos, no veo tanto si eres LGBT o sea, yo veo a la persona, pero en este caso la comunidad, pues siempre he estado con ellos, o sea, siempre he estado relacionada con la comunidad y he tenido muy lindas experiencias. Entonces, pues lo único que tengo que decir son experiencias buenas. Ok. Alex. Yo sí estoy muy dividido en este aspecto. Primero les voy a hablar como desde mi ejercicio profesional en Dibu y en transmasculinidades. Y es que, contrario a lo que se piensa, bueno, mucha gente suele pensar que las personas entramos en una sola cajita, en una sola categoría, entonces si eres una cosa no puedes ser otra. En Jauría Trans y en Transmasculinidades MX hay una población importante de chicos, de chicos neurodiversos. Varios de ellos están en el espectro autista y algo en lo que muchos coincidieron es que esto afectó un poco un diagnóstico o el otro. Y sí sé de historias donde justo ha habido discriminación por parte de un grupo, por ejemplo, personas a las que no se les acepta bien en círculos autistas por ser trans o personas trans a las que no se les acepta bien por ser autistas. Y a mí también me pasó. De hecho, pues muy al principio me metí como a varios grupos de Facebook de personas autistas y cuando llegaban a salir temas de diversidad sexual, la homofobia y la transfobia eran horribles. La mayoría se iban justo por este lado biologicista dentro de su biología de primaria, de no, pero es que si entonces pene y vagina y entonces no hay más, y naciste con unos genitales y no con los otros. Entonces había muchísima homofobia y transfobia en estos medios. Me pasó muchísimo. Dentro de lo trans no ha sido como tan marcado, pero sí se nota cuando las personas saben que tienes un diagnóstico de algo y evitan un poco relacionarse contigo. Tal vez no lo hagan tan abiertamente porque justo tienen esta vivencia propia de discriminación, pero sí hay estigma alrededor de las neurodivergencias. Actualmente
creo que mi círculo social está conformado principalmente por personas LGBT, específicamente por personas trans, y que curiosamente caen dentro de la neurodiversidad. Entonces creo que es la muestra más clara de que se conectan y se conectan muchísimo y se cruzan muchísimo. Digo, en mi caso justo soy trans, pero además soy birromántico, pero además soy bisexual, pero además soy autista, tengo por ahí otros dos diagnósticos de neurodiversidad. Entonces, existe la comorbilidad y existe una gran variación en identidad, expresión y orientación. Entonces, pues justo tengo como esta parte negativa de la discriminación, pero ahorita estoy como en una posición muy bonita donde mi círculo se conforma principalmente de personas que están en ambos lados, neurodiverso y sexodiverso, y he sentido mucho este apoyo, esta contención pues, de ambos bandos, por decirlo de alguna manera. ¿Tú, Robin? Opinión general es como hay todo en la vida del Señor. En cualquiera de los dos lados, LGBT o neurodivergencias, encuentras quienes van a considerar que si estás en esa cajita solo debes pertenecer a esa cajita, o que debes de elegir el bando al que quieres pertenecer y apoyar, cuando en realidad es inevitable que haya cruces. Sí, en muchos aspectos. Entonces, yo igual que Alex, pues sí también, no es que la mayoría de mi círculo social entra dentro de lo LGBT, pero eso no quita que sí tenga esta interacción, tenga amistad con personas neurotípicas. Y eso viene desde el creo, porque es como cada quien maneja sus cosas en lo personal o tan individual como quiera. Capaz que dentro de mis personas que conozco que digo que son neurotípicas, pues resulta que no, porque tienen trastornos o están con terapeuta o tienen otros diagnósticos, no lo sé. Pero el punto es que nada de eso nos hace tener bloqueos o una línea divisora entre los tratos que debe de haber. Solo es entender. Para eso, creo que para eso ayudan las etiquetas, para entenderte y ayudar a que otros te entiendan. Por ejemplo, está Alex, ¿no? Él necesita etiquetas para comprender las cosas. Yo no, pero cuando las tuve, pues ayudaron para meterme en el tema y entender más. Entonces, entra en este aspecto de sí, estoy dentro de lo no binario y tengo el autismo, pero también tengo el trastorno de identidad disociativo. Entonces, son estas comorbilidades que se juntan y no por ello significa es que debo de elegir uno. Se trata de también, llega un punto en el que se tienen que equilibrar y ver cómo se trabajan entre ellos. So, eso. Creo Y que por incluso ejemplo, ay, Ajá. Bueno, este, dime. por Adelante. ejemplo, yo no soy muy sociable, nunca fui así de muchos amigos, pero después de comentar mi diagnóstico, por ejemplo, yo no soy de buscar a los amigos, ¿no? De, oye, vamos a salir, no, o sea, la mayoría del tiempo soy solitaria, pero yo lo que veo en la comunidad LGBT, ellos son los que me mueven a mí, o sea, me están llame, te invitamos, vamos a por un trago, vamos acá. Entonces eso me encanta, o sea, me encantísima que ellos me muevan, o sea, porque no me están diciendo, oye, ¿cómo te trato? Eres autista y ¿cómo te hablo? O sea, ellos simplemente me mueven. Entonces eso me encanta demasiado que, no sé, me siento muy acogida, siendo heterosexual. Yo creo que se trata también por este asunto de que, pues sí, lo quieras o no, dentro del LGBT llegas a tener este rechazo de personas exteriores, en algún momento quizás los que fueron tus amigos, de tu familia, no a todos les pasa, eso es verdad, pero entiendes que sucede. Uh-huh. Y lo mejor que puedes hacer, pues es no rechazar al otro, porque todos somos distintos, ¿no? Entonces, entra lo del punto de ser aliado como persona neurotípica, no solo es el preguntar, sino mantener tu relación normal, vaya, con la persona, independientemente del diagnóstico que tenga o la etiqueta que adquiera o que descubra de sí misma. De eso se trata, de seguirle manteniendo los brazos abiertos, de preguntarle cómo está o qué necesita, pero no para tratarlo con pincitas,
sino porque hay cosas que pues a veces nos pueden, ¿no? Como los sonidos. Si alguien de mis amigos me invita a una fiesta, voy y soy feliz, pero si se acerca y me dice, oye, por cierto, sé que te puede lastimar, entonces ¿quieres que le baje un poco? Yo lo agradecería, sería como de, hasta no me ves con estás tratando. corazoncitos. Exacto, no es que me trates con pinzas todo el tiempo, pero estás tomando en cuenta mis necesidades porque sabes que soy, que mi cabeza procesa las cosas distintas y eso siempre se va a agradecer. Y eso parte desde el punto de entender y llenarte del tema y comprender en cualquiera de los aspectos, ¿no? Claro. Pues ya, para finalizar, algo que quieran compartir, que quieran decir, que quieran Preguntar. preguntar. No, o sea, en inbox, acá en los comentarios. No. Acá ya no hay preguntas. Nosotros, no. Quieren finalizar con algo, un mensaje que quieran dar, no lo sé, Margaret. No, pues muchas gracias. Soy de pocas palabras. Gracias por estar aquí, Margaret. Gracias. Por aceptar la invitación. Sí. Pues igual que siempre, muchas gracias a Dibu por el espacio y la oportunidad. Son temas que si bien se hablan justo desde la academia, y justo por eso cuando Feriastro nos invitaron a hablar de esto, fue de, ok, pero no lo voy a hacer como psicólogo. Al final ya hay muchos psicólogos hablando de las características autistas, de las bases biológicas, de los posibles abordajes de tratamiento, entonces no quiero hacer eso. Mejor lo que vamos a hacer, pues justo vamos a hablar de nuestras experiencias, desde nuestras vivencias. Entonces, muchas gracias a Dibu por el espacio, gracias a Margaret, a Robin, justo por estar aquí hablando de esto. Al final también entiendo que es hasta cierto punto abrir partes, abrir experiencias, abrir vivencias que a veces no fueron del todo gratas, entonces se agradece mucho que puedan estar aquí, compartir todo esto. Desafortunadamente él no pudo acompañarnos, pero pues él igual es un chico pues que se relaciona dentro del arte, es drag king, es autista, entonces hubiera estado interesante que lo conocieran. Le mandamos saluditos, esperemos que ande bien. Y Robin, ¿tú qué nos quieres decir? Yo los amo, amito a todos, a corazones. De en línea, ¿no? Porque ya de frente sí soy como, ¿por qué me ves así? ¿Y qué quieres decir? No me toques. Avísame antes de tocarme. Y sé más específico con eso porque no te entiendo. Eso fue un chiste, me debo de reír. Entonces, cuando me conozcan en persona, si me llegan a conocer en persona, tengan de paciencia, porque de repente se me va la onda. Y pues también gracias por el espacio a Feria Aston. Las oportunidades que nos dan nos han ayudado a crecer mucho. Gracias a Margaret, que estuvo aquí, Vale, que estuvo acompañándome también aquí. Al equipo de lo que sabe de Closet, somos nosotros dos. Y a ustedes que nos están viendo. Y yo, la verdad, y por ahí sé que nos han de estar escuchando. Un besote a Vences y un besote a Sam, que son mis amores. Pues es todo. Entonces, pues, dejamos la puerta abierta para que Astron y Fer entren y pues, también ellos se vayan a despedir, supongo. Sí, queremos igual agradecerles a nuestros panelistas por participar. Fue una charla bastante completa, muy informada. Digo, como bien dijeron, en algún punto de esto podrían hablar por horas y horas y horas, pero creo que sí quedó bastante bien y pues ya. Y nosotros podríamos escucharlos por horas y por horas y por horas. Pero igual, pues yo creo que fue un buen ejercicio para que la gente conozca un poco más o quien a lo mejor ya conocía, pues reafirme lo que ya sabía y sobre todo, pues para, como dijo Alex hace un momento, para verlo más desde una perspectiva humana, no tanto desde la científica, que sí hay información, muchísima. Y nos ha ayudado, como dijo Margaret, a desmontar prejuicios y a desmontar ideas erróneas que aún siguen por ahí, pero justo esta idea nos permite pues identificarnos, vernos y ver que pues realmente a veces lo que existe y lo que creemos que existe no siempre coinciden y está bien, porque la realidad, un error que se tiene de la ciencia es que la ciencia dicta la realidad y no, la ciencia describe lo que ya está ahí, solamente le va cambiando los nombres y le va poniendo el Photoshop. Y, yo super adoré a Margaret y me da mucho gusto poder haber conocido más a Margaret y más de su historia, es hermoso. Y pues bueno, a nuestros hijos, Robin y Alex, ya saben que acá en Dibu somos una gran familia y Robin y Alex son nuestros hijos. Así, los queremos muchísimo. Yo siempre madre orgullosa de ustedes. Y
Y pues a quienes nos están viendo, gracias por sintonizar, quien vean las repeticiones y nos veremos igual la próxima semana acá desde las 6:30 en vivo desde la página de Vivo AC. Nos queremos, gente. Hasta luego. Bye. Bye. Ya. ¿Sí? Ok, perfecto.